En esta oportunidad estamos con Norma Funes, yo le llamo cantora, digamos. Ella va a definirse como ella quiera, es amiga, y la hemos invitado en estas escenas de la vida cotidiana. Así que, Norma, presentate. Hola Cristian, hola a todos. Bueno, sí, en realidad yo me defino más bien como una artista que además canta, ¿no? La diferencia es que eh, la artista requiere de un montón, de muchas más cosas que condiciones naturales, porque requiere de niveles expresivos y de capacidad para viajar y transformar algo real o no, pero esa capacidad de transformar internamente lo que yo llamo el viaje, ¿no? Esto que puede ser un poema, puede ser una canción, puede ser una tarde mirando la plaza. O sea, Y, cómo y, yo lo percibo, cómo lo transformo, cómo lo recibo, y cómo lo siento. te pregunto ahí, Norma, contanos un poquito cómo empezó ese viaje tuyo, cómo fue en tu contexto familiar, en tu Eh, juventud. sí, yo creo que todos estamos atravesados por la crianza y por la misma historia de nuestros padres, ¿no? Yo vengo de un padre músico, trompetista, eh, con una gran conexión con el campo, y él en un momento de su vida, que queda toda la familia muy pobre, se pone a estudiar música, entonces entra a la banda de las Fuerzas Armadas. Y mi madre, yo siempre digo que mi madre ha sido una cantante frustrada, una artista frustrada. Y yo vengo desde esa cuna, ¿no? Que yo creo que esas energías a mí me condicionaron en un montón de cosas. Porque me crié en un lugar con mucha naturaleza, y mi madre se tomaba mucho tiempo en enseñarme a cantar tangos a los 4 años y enseñarme los ademanes de la Tita Merelo. Eh, y en ese acto, digo, ¿cuántas mamás hoy en día podrían hacer eso, no? ¿Cuántas mamás podrían darle a eso una importancia? Mi mamá se ve que le daba mucha importancia, más que barrer o cocinar o limpiar el patio. Entonces yo se lo agradezco mucho porque a mí me formó, me educó los sentidos a mí el tango. Y un padre que tenía una banda de jazz, además de la banda de música, eh, él me llevaba mucho en una época, estoy hablando cuando yo tenía 5 o 6 años, me llevaba a los conciertos que se hacían acá. Acá se hacían conciertos en la plaza, en la municipalidad, en donde era la cárcel de mujeres, allá que en la calle Francia, en la iglesia de las Mercedes. Yo conocí todos esos ámbitos gracias a mi papá que me llevaba, y yo ahí aprendí a escuchar y a sentir. Dos cosas que son fundamentales para poder eh, realmente recepcionar, digamos, una obra artística. Porque si no, que yo veo mucha música ahora que nos quedamos con el formato, con la cosa visual o con la cosa auditiva, y no hay una cosa profunda. Y yo ahí aprendí a escuchar y a sentir. Y después en mi casa, mi papá, hacíamos jornadas de escucha. Escuchaban música. Ujú. Era muy loco mi papá. Mm. Sí, porque me sentaba y me decía, negra, hoy vamos a escuchar el segundo movimiento del Cascanueces. Y yo, como creía mucho en él, se ve que yo creía mucho en él, porque bueno, además era una época en que los padres tenían mucha autoridad. Entonces yo le decía, sí, papá.
y escuchábamos todo el tiempo música clásica. Ese es otro elemento, porque la música clásica es esencial para el arte. O sea, el elemento es que tu papá te mostraba un repertorio amplio. Sí, después pasábamos por Louis Armstrong, por Glenn Miller, y esta cosa de que se escuchaba y no se hacía otra cosa. No era que Solo se escuchar. Solo escuchar. Sí. O sea, me sentaba y nos poníamos a escuchar. Escuchar y sentir sería, ¿no? Entonces, yo vengo de esa escuela y es lo que es lo que me ha regido toda la vida. Y después más, ya de juvenilia, ¿cómo era? ¿Cómo fue más de adolescente. Mira, Cristian, a mí todo lo que me ha pasado con la música, las pocas cosas que yo he podido hacer, en el camino que he hecho, ha sido todo fortuito, ha venido de la nada, porque yo no he sido una persona de buscar oportunidades o de querer hacer una carrera con esto, no. Y en la escuela secundaria había un grupo, había un compañero que me escuchó cantar un tema cuando salió chiquitita. ¿Qué colegio ibas? Yo iba a la noche, el Juan W.G., cuando funcionaba en la escuela Vicente Dupuy. En el barrio Estación, acá en nuestra ciudad. Claro. Entonces, él me escuchó y muy tímidamente me pidió si quería, me ofreció si quería integrar un grupo y yo le dije que sí, sin dudarlo. Y ahí, con 15 ¿De qué año hablamos más o menos? 78. 78 en Villa Mercedes. Sí. Plena Contexto, dictadura. Plena dictadura. Plena dictadura. Y bueno, y empecé a ensayar. Yo nunca había cantado con un grupo, cuando yo agarré el micrófono era como que lo había hecho toda la vida. Y trabajé mucho con la música, con ese grupo donde en ese momento se hacía música disco, mucha música clásico, digo yo, de todo lo que es Estela Raval, de todo lo que era eso, pero se hacía mucha música disco y la música que circulaba, digamos. Entonces, se trabajaba mucho acá con los colegios secundarios, en las recepciones, en las colaciones. Bueno, era un momento donde había mucho laburo. Iban bandas a tocar a las recepciones de los colegios. Claro, si yo he ido a la escuela normal, por ejemplo. La escuela normal, que hacían, me acuerdo, las despedidas y eran gloriosas en la sociedad española. Había un movimiento de laburo con la música totalmente diferente a lo que es hoy. Eso cambia cuando aparece el DJ, digamos. Aparece el DJ y empieza a ver, cambia. Ya Cambia desaparece totalmente. La banda del desaparece escenario. La banda, empieza a desaparecer. Mercedes, nuestra ciudad, siempre fue como muy musical. ¿Qué opinás vos? ¿Qué opinás? En una época sí. Vos no lo viviste, pero yo me acuerdo que mi papá me contaba que acá había orquestas típicas, había lo que se llamaban música para características, se le llamaba. Sí, mira, música característica. Yo tuve en mi adolescencia un profesor de acordeón, Nino Pugliese. Ajá. Y claro. él me contaba. Él claro, me decía, yo cargaba la concertina en la Vespa. Ajá. Y íbamos nos llamaban de cualquier fiesta a tocar. Una casa, claro, había un club, además estaba mucho esta cuestión de las sociedades de fomento, los clubes. Exacto. Yo, por ejemplo, debuté como cantando, digamos, con Génesis, que era esa la agrupación, en el Club San Martín. Uh-huh. El Club San Martín tenía todos los sábados bailes multitudinarios, y eso se perdió.
se perdió. Y por ejemplo, era que en la estación estaba el baile de San Martín, en Las Miranda había otro, en Colegiales había, bueno, yo en todos canté. Y ya, digamos, esto que me contás fue tu adolescencia, fue de Sí, piba. sí. Y ya más de mujer, ¿cómo se relacionó tu faceta artística? ¿Cómo Ya de estuvo más grande, como imbricada? yo me fui de acá de Mercedes, me fui a Córdoba a vivir un tiempo y, y allá prácticamente no hice nada de música, porque allá hay... No hacías nada no, como lo que no, hacías acá. no, 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 no. no, no, no. Es más, yo había sacado la música de mi vida, la había sacado, no sé por qué, quizás porque no me encontraba, no sé, la verdad. Este, después vuelvo y empiezo, lo conozco a Sergio Muriel, El hueso. el huesito, que El hueso mira murió. vos cómo son las cosas. Él me vino a buscar a casa porque él había tocado con mi papá de muy jovencito. Mm. Ah, mira. Sí, por eso te digo que todas las cosas en mi vida se han dado El así hueso blusero, y yacero yacero. también. Sí, sí, Pero sí. él viene de una formación Sí, sí. clásica, digamos. Sí, 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 sí. Empecé a trabajar con Sergio, con Oscar Saurí. Íbamos me acuerdo acá al Hotel San Martín, andábamos por todos lados tocando. Después con él también hicimos una temporada que grabábamos jingles comerciales, porque eso también lo hacíamos con el querido, ay, ¿cómo se llama? El Altamirano, el Coco Altamirano, Ujú. con ¿En un él, estudio aparte o iban a una radio? en la casa. En la casa. El estudio se llamaba La Casa. En la Sí, La casa, Casa. así nomás, como venía. No había mayores tecnicismo, digamos, no, no, no. Hoy podemos decir que eso era artesanal. Era Totalmente, totalmente artesanal. totalmente. Sí, Yo sí. grabé un jingle para la municipalidad acá y Ujú. me acuerdo que el Flaco Núñez, uno que vivía ahí cerca de mi casa, todo lo que duró la grabación del jingle me tenía ni pie de micrófono teníamos, nada. Ay, era muy lindo, muy lindo. Este, no, y después dejé de cantar mucho tiempo yo, porque el ambiente de la música, bueno, como todos los ambientes, no, qué sé yo, tiene cosas que a mí en lo particular no me hacían sentir bien. A mí siempre me interesó la obra, me interesó lo que hacía, me interesó. Y en una época, se empezaron a jugar otras cosas, otros sonidos, otros poderes. Y a mí no me venía bien, entonces directamente no canté más. El amigo y estas cosas que a mí nunca, yo jamás he hecho esto por interés, ni ni por obtener ningún tipo de rédito ni nada. Siempre me ha interesado lo que hago, la obra, hacerlo lo más decentemente posible. Mi Ahora, compromiso es con eso. ahora yo, viene a colación de esto que vos estás mencionando, ¿no? Porque ustedes, nuestra ciudad tiene esas contradicciones, Sí, ¿verdad? Porque en la época en que vos andabas a los bailes y tal, sí, también era un escenario, amén de la dictadura y sí, tal, la idea central o la tradición central de la ciudad era muy conservadora. totalmente. Entonces, Sí, ustedes que hacían cosas que era diversión juvenil sí, sana, sí. aún así eran cuestionados, ¿Y ¿no? sí? Y eran Sí, sí. incluso mal vistos, ¿viste? Sí, en mi familia. Sí, en mi familia. Que sí, que cómo esa chica va a andar de noche y qué sé Claro, yo. Mis padres siempre tuvieron en claro que si yo quería cantar, bueno, aparte me habían enseñado de chica, así que claro, y pero un ahora poco, pero sí es cierto que era un un poco, contexto.
un poco, no considerás, no opinás vos que, mejor dicho, reformulo, eh, el arte, ¿sí? En este caso la música, tiene esa función disruptiva. Sí, sí, sí. Cada Que vez, tiene que ver esto con lo que vos mencionabas antes, porque vos decías, yo en definitiva no canto para llenarme de guita, o por la no, fama incluso. claro, sí. Ujú. Bueno, yo eso lo he tenido siempre Sí, claro, siempre lo he tenido claro. El tema es que yo creo que por eso se empezó a hacer más difícil tocar con músicos, por ejemplo, porque después aparece la pista y todo lo demás. Y hoy es la queja, ¿no? De los músicos. Eh, que digamos que vamos a decir, el consumo del arte está ligado a un montón de estéticas que están, digamos, en boga. Entonces, ser disruptivo desde aquella época hasta ahora ha sido muy difícil, porque la gente, o sea, la mayoría de la gente, por supuesto que hay de todo, pero la mayoría de la gente no lo ve. Y entonces, hoy, por ejemplo, vos querés hoy hacer un espectáculo de tango cantado y van 2 o 3. Si no es organizado por la municipalidad y la Casa de la Cultura, no va nadie. se ha perdido aquello que Se ha estaba antes. perdido todo eso que antes sí había. Entonces Eh, vos decís, eh, ¿por qué en la época de la dictadura toda la gente iba a bailar? Y ahora que estamos en plena, o sea, estamos en democracia, todo eso se perdió. Es como contradictorio. Yo muchas veces lo pienso. Y hay otra cosa que yo le sé decir a mi hijo muchas veces, que en la época mía había como un respeto o como un lugar que tenía lo diverso. ¿Entendés? O sea, el que hacía folclore cuyano, viste, se lo respetaba. El que hacía el tanguero, nosotros hemos tenido muchos tangueros acá. El que hacía cuarteto, se respetaba. De pronto hubo como una explosión, no sé de qué, que ya no nos respetamos más. Empezaron como las rencillas. Empezaron las rencillas y empezamos a ponerle título o calificación, ¿no? Porque ese es de negro, no porque el otro no sé cuánto, no sé qué. Y todo eso ha hecho que el panorama, digamos, de la música acá y en todos lados, ¿no? Me imagino, sea tan, sea tan restringido, ¿no? Esto No, que vos contás de las rencillas, eh, puede tener que ver con esta lógica de que la música, y bueno, no solo la música, muchos aspectos del arte han sido cooptados como bienes de consumo, como algo exactamente, claro, consumible. claro, Porque ese bien de consumo también te hace querer pertenecer claro, claro, o te hace creer que porque perteneces a... sí, Ujú. claro, porque eh, por decirte, mi viejo se ponía a tocar la trompeta porque era su forma de autodeterminarse y de autodefinirse. No necesitaba más nada. En cambio, yo veo que ahora hay todo como una que para determinarse y autodefinirse, eh, es como que el mercado te da determinada característica. Vos tenés que ser así, 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 y tiene que sonar así, 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 y tenés que decir estas cosas. Entonces, yo le decía a mi hijo el otro día, ¿vos qué te pensás? ¿Qué pensás vos de la música? Mi hijo escucha mucha música. Digo, ¿vos te pensás que esto, de acá a 50 años, 60, 80, se va a seguir escuchando? O sea, esa persona está sembrando para el futuro, está sembrando arte para el futuro. Porque
Cafrún es inmortal. Discépolo es inmortal. La negra. Atahualpa es inmortal. La negra es inmortal. Eso no va a cambiar nunca. Para que veas vos la diferencia. Porque tienen una imprimación de también todo un paradigma de hombre, de ser humano. Uno habla, uno canta. Yo, por ejemplo, aprendí a cantar el tango, no conocía Buenos Aires, no sabía lo del Empedrado, ni del Farol, ni de nada, pero el tango tiene esa cosa tan universal que vos la sentís aunque no estés ahí. Por eso es universal. Por eso no va a morir nunca el tango. Cada vez va a hacerse más prolífero, digamos. En Mercedes lo que pasa es que se perdió, eso es otra cosa que se perdió la gente salía mucho a bailar antes, hace muchos años. Después dejó de salir. Y ahora los tiene captado el Netflix, porque se quieren. Y te pregunto, porque digamos, en este mundo de contradicciones, ¿verdad? Sí. Tenemos, cierto, que hay toda una industria, una cuestión del consumismo y tal, pero también es cierto que existe, y ya pensando en esta nueva generación que está haciendo pata ancha, hay gente que hace música por arte. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Y Gracias, qué gracias opinas de esa juventud? Yo escucho muchas cosas nuevas y realmente me parecen muy, muy, muy copadas. Creo que también digamos, la juventud tiene que dar un salto muy grande en cuanto a plantearse, ¿no?, el lugar que ocupan en la sociedad y el lugar de su ser creativo, hacia dónde va. Yo soy muy fanática de Woz y creo que todo lo que él con tanta sensibilidad y tanta furia y tanta convicción plantea, ¿no?, cómo estamos los seres humanos, ¿no?, de qué lado estás, como él dice. Y yo creo que sí, hay mucho futuro en eso, mucho. Yo, Cristian, ahora vengo hace poquito, el 18 de julio, se hizo el primer encuentro acá de saxos con perspectiva de género, y eso también es un avance porque yo tuve la oportunidad de venir invitada por este mismo compañero que me ofreció cantar hace más de 45 años. Él mismo me postuló para cantar acá con este cuarteto de señoritas que son todas saxofonistas y eligieron hacer tango. También la luchan mucho porque en Buenos Aires hay miles de grupos que hacen tango, pero ahí van, las chicas van y estuvieron. Y eso fue también como una gran puerta también para Mercedes. Fue bastante gente a ver los shows y se presentó también una suite con 4 movimientos que habla de la historia de la mujer en el tango también, ¿no? Porque a todo esto, ¿cuál es el lugar de la mujer? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es el lugar? Y desde dónde se lucha. Entonces yo creo que sí, que el panorama no es para nada desalentador. El tema es que acá, por ejemplo, si vos querés salir a tocar y te tenés que bancar que van a ir 3 o 4, si querés hacer algo diferente. Hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro. Si no, tenés que salir y hacer la música porque también lo entiendo, Cristian, la gente necesita divertirse como forma de evasión de la realidad. Es así. Yo lo entiendo así. La gente es un mecanismo. La gente necesita salir, tomar, divertirse.
Si vos querés otra cosa, querés escuchar jazz, querés escuchar tango, querés escuchar unos boleros, y si eso aplasta, y por ahí va a ser medio complicado. Nosotros en la ciudad que tenemos muchas posibilidades porque hay tantísimos músicos, muchísimos, muy buenos, que hacen, y creadores además. Pero cuesta mucho. Yo ahora el 16 voy a estar cantando unos temitas con los Guzmán, que si de historia de lucha y de trabajo y de esfuerzo ellos tienen mucho desde el 80 y pico, 90 que vienen haciendo cosas y nunca pararon, pero les ha costado mucho. Porque ¿El 16 a dónde? En el boliche del Don Miranda. El boliche Don Miranda. ¿A qué va a ser? Sí. A la noche? Sí. Pero yo soy optimista, Cristian. Yo veo un montón de cosas, pero soy optimista. Además porque la verdad, me he cruzado en este último tiempo, con gente muy piola, muy sencilla, muy humilde, porque a mí también me interesa trabajar con gente que no esté subido a ningún lado. Pero vos estás teniendo como sí, otro retorno, exacto, otra resignificación, claro, con tu arte. Sí. Porque bueno, vinieron estás volviendo. Sí, vinieron las invitaciones y yo dije, bueno, ya está. Pero hay como una Norma más dispuesta. Estoy como haciéndome cargo de que lo que tengo, lo tengo que dar, dije. Lo tengo que dar de alguna manera y lo tengo que encuadrar en proyectos, ¿no? Y me cuesta mucho porque yo soy poco operativa. Yo te voy a acompañar, te voy a ayudar. Soy poco operativa. Dame para cantar, yo canto. Yo te voy a ayudar, perdé cuidado. Pero Norma, ya más o menos para ir cerrando, sí. 2 preguntas te tengo que hacer. La primera es, haciendo este ejercicio de volver para atrás, pero siendo esta Norma adulta que se encuentra con una joven Norma. ¿Qué le dirías? ¿A la joven? A la joven. A la joven le diría, primero, que no tenga miedo, que creer más en lo que uno siente. A veces lo que uno siente se envicia con pensamientos que tienen más que nada que ver con cuestiones de poder, ¿no? Por ejemplo, esto de vos tenés que estudiar algo que te dé plata, algo que te saque adelante, y la música no, el arte no, porque te vas a morir de hambre, y esto y aquello, le diría eso, que creyera más en ella y que perdiera el miedo y que siguiera sintiendo como siente. Y la segunda pregunta es, nos has regalado 2 temas. Sí. ¿Con cuál querés que cerremos? ¿Cuál querés que vaya al último? Bueno, bien criolla. Bien criolla. Que sería, digamos, representaría la parte más, los primeros comienzos míos, y Nací para molestarte, que es un tango moderno que habla de cosas de ahora, digamos, que vendría a ser todo esto que están haciendo en mí, digamos. Bueno, Norma, me encantó tenerte acá. Ya sabes que para hablar de música o cualquier otra cosa que quieras contar. Bueno, te agradezco muchísimo, Cristian, te agradezco muchísimo esta oportunidad de contar esto que me pasó a mí y que yo creo que le pasa a mucha gente. Vos sabés que muchas veces a los cantantes nos tratan como si nosotros estuviéramos tocados por una vara. Y yo siempre digo que en realidad todos tenemos un artista adentro. El tema es que quién se anima
a cruzar la valla para poder viajar hacia adentro. Hay que tener tiempo, a veces se sufre, es un trabajo, trabajar con uno en lo que uno siente y en las capacidades de uno. Entonces, yo quisiera dejar ese mensaje, ¿no? Que todos somos artistas, todos. Y todos tenemos capacidad para transformar las cosas y ser felices. Gracias, Norma. Gracias a vos, querida.